Muy bien, pues buenos días a todos y es un placer y una alegría poder volver a veros. Os traigo los saludos de la iglesia hermana en Jaén, la iglesia bautista. Estuve un par de semanillas compartiendo la palabra con ellos también y me encargaron muy cariñosamente pues, los saludos para todos vosotros. Es una iglesia con la cual hemos mantenido durante muchos años y hace muchos años una muy buena comunión. De hecho, han publicado un libro ahora sobre la historia de la iglesia en Jaén Capital y en el libro de fotografías que viene, pues vienen muchas imágenes de aquí de nuestra iglesia, que venían a bautizarse aquí, compartían tiempo de comunión juntos los jóvenes, las mujeres, grupo de estudio bíblico, así que es un gusto pues, seguir compartiendo con los hermanos allí en Jaén Capital. Y pronto pues tendremos también aquí al hermano obrero de allí, el pastor, para que también pueda compartir con nosotros. Claro, ¿tengo que llevar esto para nosotros? ¿O soy yo el que...? Vale, ahora sí soy yo porque yo no sé, ¿no? Bien. Bueno, pues... vamos a ver hoy un capítulo complejo del libro de Apocalipsis. Ya vamos por el capítulo 6. Seguramente todos hayáis escuchado acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Las películas que se han hecho, historias que se han contado. Pero vamos a ver qué tiene que decirnos la Biblia de estos 4 jinetes y de los 6 primeros sitios. Recordaréis lo siguiente: en el capítulo 5, el cordero que ve Juan es el Señor Jesús, como sabéis, un cordero como inmolado, recibe toda la gloria, la honra, la bendición, el honor, el poder, porque a Él le pertenecen y es el que está sentado en el trono. Elena, voy a necesitar que esté ahí porque no me he quedado hoy esto, lo siento mucho, me he olvidado. No te preocupes. Recibe el honor, la gloria, el poder, la bendición, y Él dice que tenía en su mano un rollo sellado con 7 sellos. Y esos sellos, vimos la vez anterior, que simbolizaban, por un lado, que lo que hay contenido en ese libro escrito por dentro y por fuera, es el desarrollo de toda la historia que tiene que acontecer a partir de ese momento. Y una historia sobre la cual Dios tiene el pleno control. Y están ese libro sellado con 7 sellos de manera completa, de modo que nadie puede ver en su interior lo que hay, nadie puede saber el contenido, sino solamente el Cordero, que va desplegando, y ahora lo va a relatar aquí en el capítulo 6, va desplegando sello a sello todo el contenido de ese libro. Ya sabéis que el libro de Apocalipsis lo que pretende realmente es despertar nuestra imaginación, evocar la realidad de modo que podamos entender lo que Juan ve, pero como no encuentra las palabras suficientes para explicarnos tal y como son las cosas, usa de comparaciones, usa de metáforas para decirnos cómo son las cosas que él ve ahí. Ya sabéis que la iglesia en el primer siglo estaba en una situación altamente compleja de persecución, de bullying, de mobbing, de despedirlo de sus trabajos por causa de ser cristianos, muchas presiones sociales, religiosas, políticas, económicas. Y Juan viene a decirles a esta iglesia, no olvidemos que el libro de Apocalipsis tiene la estructura de una carta, ¿no? Y lo que pretende es enfocarse en estos primeros cristianos que están padeciendo persecución y quiere traerles un mensaje de amor. Para que al final, como ya hemos visto tantas veces, hay un spoiler, hay la revelación de lo que es el final. Que al final sabemos que Dios vence. Ese es el final de todo el libro de Apocalipsis. Y como Él vence, como el Cordero vence, tenemos una pregunta que hacer, que es la que hizo Juan. ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a resistir a esas presiones? ¿Vas a resistir a la presión social a la cual estás sometido? ¿Vas a intentar ver que en medio de tu presión tan fuerte que estás padeciendo
puedes renunciar a Cristo o vas a seguir a Cristo. ¿Vas a seguir al Cordero o vas a renunciar al Cordero? Porque la presión social que tenían en esa época era rendir su culto a otros dioses, ¿verdad? Rendir su veneración a otros dioses. Y es lo que Juan viene a preguntarles de manera indirecta a estos creyentes. ¿De qué lado vas a estar? Y esta iglesia que tiene todas estas embestidas sociales, políticas y religiosas, deben de recordar que el omnipotente y omnisciente Dios tiene el control de toda la historia. Él maneja toda la historia. No se le ha escapado absolutamente nada de sus manos. Y a pesar de que la iglesia esté en una situación altamente compleja, donde algunos ya han dado su vida por ser cristianos, deben de recordar lo que vimos en el capítulo 1, que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, de que Él tiene el poder, de que Él tiene el control de toda la situación. Y deben de recordar también que el Cordero es el que maneja toda la historia, el que al final va a controlar absolutamente toda la historia de la humanidad. Que el poder no le pertenece a los leones de la época, los Césares, Domiciano, como ya recordaréis, etcétera, etcétera, sino que le pertenecen al Cordero inmolado. Lo que vamos a ver en el capítulo 6, que vamos a leer ahora mismo, tiene mucho que ver con el discurso escatológico de Jesús que menciona en Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Y ahora veremos a muy grandes rasgos también este discurso final de Jesús. Vamos a leer el capítulo 6. Ha terminado la escena de que el Cordero tiene en su mano el rollo con los 7 sellos, se le rinde adoración y dice, versículo 1, mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven. Se lo dice al caballo, no a Juan. Ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco. Y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Para vencer y venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro. Y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era el Hades, o la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra
como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Nos falta un sello, ¿verdad? Son 7 y Juan menciona 6. Hay una pausa que abarca todo el capítulo 7. Y cuando llegamos al capítulo 8, se rompe el séptimo sello, que no lo vamos a ver. Vamos a quedarnos con 6 y con 4 jinetes, que es todo este capítulo 6, que ya tiene bastante contenido. Como digo, esta visión que tiene Juan está muy relacionada con el discurso escatológico de Jesús que menciona en Marcos capítulo 13, Mateo 24 y Lucas 20. Y esto tiene que ver, y está tan relacionado con eso, porque lo que Jesús menciona en ese discurso, que ahora lo vamos a ver en un momento, es que en la era futura, en lo que va a acontecer, en lo que él llama el tiempo del fin, va a estar todo precedido por una serie de tribulaciones, por una serie de pruebas que no tienen precedente ninguno en la historia. Es decir, por muchas batallas que veamos, por muchos problemas a los que asistamos, por muchos problemas a los que asistamos. Uy, perdón, ahora se ha puesto eso demasiado fuerte. Bueno, si alguien se está durmiendo, dice Jesús, pero tranquilos, porque no es el fin. Es decir, acabamos de ver esto, que hay terremotos, que la luna se convierte en sangre, en color de sangre, que el sol se oscurece, que las estrellas se conmueven, y dice Jesús, pero todavía no es el fin. Acompáñame a Marcos capítulo 13 para ver la impresión o la impresionante descripción que hace Jesús de los tiempos que van a venir en el futuro, de lo que le esperaba a Israel y de lo que sin duda también le espera a esta humanidad. Estamos en el capítulo 13 de Marcos, versículo 5. No dejéis que nadie os engañe, dice Jesús, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos y oiréis de guerras y de rumores de guerra, de amenazas de guerra, pero no dejéis llevar por el pánico, tranquilos. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra. ¿Os suena la noticia de hoy día, verdad? No hace falta que yo dé muchos detalles. Y un reino contra otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo. Y también hambres. Pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tened cuidado. Os entregarán a los tribunales y os golpearán en las sinagogas. Seréis sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores, por ser mis discípulos. Pero esa será una oportunidad para que vosotros les habléis de mí. Pues el Evangelio primero tiene que ser predicado a todas las naciones. Cuando os arresten y os sometan a juicio, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir. Solo hablad lo que Dios os diga en ese momento. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos os odiarán por ser mis discípulos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Y presta atención. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que está en el campo, que no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan.
Orad para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que yo creo el mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero por el bien de los escogidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien nos dice, mirad, aquí está el Mesías, o allí está, no lo creáis, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos de Dios. Tened cuidado, os he advertido esto de antemano. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, ¿os suena Apocalipsis? La luna no dará su luz, ¿os suena Apocalipsis? Las estrellas caerán del cielo, ¿os suena Apocalipsis? Y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ojo, las estrellas caerán del cielo, y hay otro elemento que Jesús llama los poderes de los cielos, que serán sacudidos. La misma palabra que Pablo usa para referirse a las autoridades y a las potestades celestiales. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Así que fijaos que el discurso de Jesús tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 6. Tiene mucho que ver con la era futura. Pero recordemos las palabras de Jesús. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Pero claro, tú ponte ahora en el pellejo de un creyente del siglo I, que escuchas esto, estás sentado aquí, el lector, ya sabéis que era la persona que leía el contenido al resto de las personas que no sabían leer, y el lector está oyendo esto de los sellos. Y claro, tenemos nosotros que entender qué entendían ellos por todo esto que acabamos de ver, y hacer lo que se llama una actualización o hermenéutica para entender nosotros hoy día cómo nos afecta a nosotros esto, ¿no? Porque leemos Apocalipsis desde nuestra comodidad de la iglesia del primer mundo, donde no sufrimos persecución, estamos en una época de bonanza, de tranquilidad aparente, en el primer mundo me refiero. Pero estos creyentes tenían la amenaza en la puerta. La iglesia del tercer mundo hoy día, vete a la India, vete a Pakistán, vete a Irán, vete a otros países, no está tan cómoda como estamos tú y yo aquí con nuestro aire acondicionado, nuestros ventiladores, nuestros micrófonos, nuestros bancos, ¿verdad? Yo estaba preparando este estudio y estoy estaba en mi casa con mi ventilador eléctrico, allí en mi despacho, en mi sillón. Pero estos creyentes que estaban escuchando esto tenían la amenaza en la puerta. Tenían la espada de Damocles encima de ellos, pendientes de que el César de turno, el Domiciano de turno, le quitara la vida. Y claro, nosotros leemos esto desde nuestra comodidad y decimos, ¡ay, la que va a venir al mundo! Y te dicen, pero la iglesia ya no está, la iglesia no va a pasar por esto. Otros dicen, sí, la iglesia va a pasar por esto, pero a la mitad de esa semana que habla el libro de Daniel, a la mitad de la semana la iglesia será llevada. O sea que va a pasar por un poco de tribulación. Y otros dicen, no, la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Otros dicen, no va a pasar por nada de la tribulación. Y entonces se dividen ahí los expertos y te interpretan de una manera o de otra, ¿no? Pero yo no creo que Juan estuviera pensando en, bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo va a pasar la tribulación? ¿Estaremos a la mitad? ¿Estaremos toda la tribulación aquí? ¿En el tiempo futuro qué pasará? Ellos estaban pasando ya por tribulación, por su tribulación. Y estaban padeciendo una tribulación que no tenía comparación con lo que habría de venir mucho después. Y los primeros sellos, estos juicios que se desatan desde el trono de Dios, fijaos que no creo que tengan una sucesión, es decir, a cada uno empieza el otro, a cada uno empieza el otro, sino que son simultáneos. Unos son consecuencia del otro, y ahora lo vamos a ver en un momento. Y hay 4 jinetes, que son los 4 primeros sellos, y el número 4, como ya explicamos en su momento, que aparecía en el capítulo 4 y el capítulo 5,
aquellos 4 seres vivientes que representan la creación material. Tiene que ver con el mundo. Por eso, cuando se habla de que hay 4 jinetes, el número 4 representa que pertenecen al mundo. Es decir, que todo lo que va a ocurrir aquí, o se está describiendo aquí, va a ocurrir en el mundo, ¿vale? No es algo que va a ocurrir solamente en el cielo, sino que también aquí en la tierra va a tener ese impacto global. Vamos a ver el primer sello. Dice Juan que el Cordero rompe el primero de los sellos que había en el rollo, y hay un ser viviente, no se nos dice cuál de ellos, posiblemente fuera el primero, tal igual. Uno de los seres vivientes dice: ven. No está llamando a Juan a que venga, sino al caballo. Ven, tienes autoridad para salir. Levanta la vista a Juan y hay un caballo de color blanco. ¿Puedes pasar la diapositiva, amigo? Mirad eso, esa moneda no la tengo, la otra vez sin clase monedas para que la veáis, pero eso no la tengo concretamente. Pero ese Domiciano, el emperador de la época, y fijaos que en el reverso de ese sextercio, de esa moneda, hay una representación del propio emperador montado a caballo, con un arco en la mano. ¿Os suena? Lo que hemos visto aquí en el primer sello, un caballo con alguien montado con un arco. ¿Suena, no? Claro. Nosotros tenemos que verlo ahí, pero los cristianos del primer siglo lo veían todos los días porque manejaban el dinero, lo veían en las monedas, ¿no? De hecho, una de las monedas que existía con Domiciano, en el reverso, ¿sabéis qué dibujo tenía? La pasamos por ahí el otro día. Hay una palmera, un judío a un lado y una judía sentada al lado llorando. ¿Y sabéis cuál es el texto que tenía puesto alrededor? Ponía Judea capta, es decir, Judea ha sido cautiva. Era recordarle a los cristianos y a los judíos que Judea, que Israel, era cautivo, ¿no? Así que tú ibas a pagar con tu moneda y no solamente le veías la cara al tal Domiciano, sino que encima veías un recordatorio de que tú eras un cautivo de Roma, ¿eh? Y fijaos que para explicar, bueno, ahí está pisando a un germán, ¿vale? Para explicar esto de Apocalipsis capítulo 6, el primer sello, Juan echa mano de eso. Un caballo blanco con alguien montado con un arco. Es decir, que para el judío o para el cristiano de esa época, escuchar eso es que el caballo es símbolo de fuerza, es el símbolo de poder, es el símbolo de guerra, es el símbolo de conquista, es el símbolo de poderío de una nación. Porque antes se medían por el número de caballos que uno tenía. Y es un caballo, fijaos que cada caballo tiene un color, pasamos a leer a la siguiente diapositiva. Este caballo tiene el color blanco. El caballo que representa, el color que representa la victoria. De hecho, se le ha dicho en el versículo 2. Salió cabalgando para ganar muchas batallas, venciendo y para vencer, ¿no? Así que, representando la fuerza, representando el poderío, representando la victoria, dice Juan además que hay un jinete que llevaba un arco en su mano. Había un ejército en la época, tengo muchas manos, muchas cosas de la época, pero es para que entendamos lo que Juan quiere decirnos. Había un ejército en la época que era el ejército de los partos, los medos persas, pues estaban los partos, y los partos eran un ejército, tenían poder militar, y eran conocidos como arqueros a caballo, ¿eh? Eran gente conocida como, no como la infantería, sino con la caballería y encima con arcos, ¿no? Y esa es la descripción que nos hace Juan aquí. Hay un caballo blanco, y todo el mundo lo entendía. Hay un hombre montado en el caballo, un jinete montado en el caballo, que lleva un arco. Todo el mundo entendía qué quiere decir Juan con eso, ¿no? Porque es el espíritu de la conquista, es el espíritu del militarismo. Es un ser que va a sembrar la paz, que va a ganar batallas, pero va a vencer y salir venciendo. Y se le da una corona que no gana él, sino que alguien de fuera, en este caso es Dios, el que le coloca una corona sobre su cabeza. Ahora, ¿quién es este jinete? ¿Lo podemos identificar con alguien? ¿Es acaso Domiciano? ¿Son acaso los partos? ¿Es ese ejército de la época? Algunos, intentando actualizar esto, identifican a este jinete
con el anticristo. Es decir, aquella figura futura que ha de venir, aunque el espíritu del anticristo ya estaba inactivo desde la primera carta de Juan, que tenemos que leerla, ¿verdad? Dice que el anticristo ya está entre nosotros, ¿no? Pero va a ser la manifestación final de esa figura, dicen algunos, del anticristo. Otros dicen, no, este es Cristo, porque luego en el capítulo 19, versículo 11, se habla de Cristo que viene montado en un caballo blanco también, pero la única similitud que hay entre esto y lo que dice Juan en Apocalipsis 19 es el caballo blanco, lo demás no tiene nada que ver, ¿no? Así que no creemos que sea Cristo de quien está hablando aquí. ¿Es alguien que vence? ¿Es alguien con poder militar? ¿Es alguien con espíritu de conquista? ¿Es alguien que va a sembrar la paz? ¿O va a intentar sembrar la paz? ¿Sabéis que existe una nueva agenda para la paz? ¿No? Os metéis por internet, buscáis Pacto para la Paz. Lo vais a encontrar. A nivel mundial hay una agenda que se llama la Nueva Agenda para la Paz. Y esta figura que aparece aquí, este primer sello que se desata, con este caballo blanco y con el jinete, es un sistema, más que una persona, es un sistema que va a intentar implantar la paz aparente entre el mundo. Va a traer la paz aparente entre el mundo. Va a haber un tiempo donde parece que todo va a ir bien, donde va a haber dominio sobre las naciones y va a haber paz. ¿Y por qué esto? Porque al siguiente jinete se le da el poder para quitar la paz. ¿Vale? Está todo enlazado, una cosa con la otra. El primer jinete trae la paz y el segundo jinete tiene poder para quitar la paz. Así que algunos lo van a identificar con el anticristo. Yo creo que tiene que ver más con un sistema global y mundial que trae esa agenda de paz o para la paz. Ahora veremos cómo eso no ocurre, ¿no? Segundo sello, versículo 3. El segundo jinete, que también se le dice ven, y este jinete, Elena, pasamos. El siguiente jinete va montado en un caballo de color rojo. Rojo color sangre, es el término que usa aquí Juan. Ese rojo es el rojo intenso, es un rojo de color sangre. Y habla de destrucción, habla de sangre, habla de conflictos internos. Dice que a esta gente se le dio una gran espada, la espada como símbolo de autoridad imperial y como símbolo de juicio con muerte violenta. Ya sabéis que la guerra no escoge a sus víctimas de manera justa, sino que tienen muchos daños colaterales y muere gente que no tenía por qué morir en esas batallas, en esas guerras, pero siempre ha ocurrido así, ¿no? Mirad, versículo 4 al final. Bueno, versículo 4 a la mitad. Se le dio una espada y se le dio autoridad. Y toda autoridad es dada de parte de Dios, no olvides esto. Se le dio autoridad para quitar la paz de la tierra. Es decir, va a haber un periodo de paz aparente, pero va a venir otro jinete que va a quitar la paz de la tierra. Y va a haber guerra y masacre por todas partes. Va a sembrar el caos por todas partes. Dice el apóstol Pablo que los tiempos finales son tiempos muy difíciles. Lo dice a Timoteo. Os lo voy a leer, no os voy a decir la cita, pero no hace falta que lo busquéis. Timoteo, capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, versículo 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarronas y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, que dice Pablo a Timoteo.
Pero si son tiempos difíciles, estos últimos tiempos que dice aquí Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, dice: ¿no os acordáis de que os mencioné todo esto cuando estuve con vosotros? Y vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía, ese hombre anárquico, ese ser anárquico, ese sistema anárquico, ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Lo que nos está diciendo Pablo y lo que nos está diciendo Juan es que estos tiempos finales son tiempos muy difíciles. Son tiempos de anarquía rampante por todos lados. Es un sistema creciente donde vamos a ver que los sistemas de gobierno no son efectivos. Ningún sistema de gobierno es efectivo. Donde la gente se va a dar cuenta de que las agendas globales no funcionan. De que las leyes globales y mundiales para gobernar el mundo no funcionan. Y como no funcionan, hace falta alguien ante ese hartazgo social que nos controle un poquito, que ponga orden en nuestro mundo. Se van a romper pactos internacionales. Va a haber una inestabilidad global a nivel político, económico, social y religioso. Os cito unas palabras que leí ayer de la ONU. ¿Sabéis lo que son los ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que la ONU se propuso en lo que se llama la Agenda 2030. Pues si suena quizá un poquito más. La Agenda 2030, entonces hay 17 objetivos que hay que cumplir de aquí al año 2030. Entonces ellos vendieron eso como la panacea, y el primero de ellos es la paz, ¿no? Uno de ellos, la paz. Luego erradicar la pobreza, el consumo de carne, el cuidado de los peces, de los animales, etc. ¿no? Bueno, pues dentro de esos 17 objetivos, dice la propia ONU, hoy, al año 24, a 5 años vista del cumplimiento de esto, que de acuerdo con un informe, no voy a decir el nombre del informe porque está en inglés, solo, fijaos, el 15% de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible están encaminadas hacia su logro. El 15%. El 48% muestra un progreso débil e insuficiente. Es decir, que no se está avanzando para nada. Y el 37% restante está estancado o incluso retrocedido. O sea, que de los 17 objetivos, apenas 1 o 2 se están cumpliendo, el resto no funciona. ¿Os dais cuenta? El sistema global, algo establecido para todo el mundo, que todo el mundo tenemos que cumplir para que lleguemos a esos objetivos, no funciona. La gente va a acabar harta de los sistemas gubernamentales de nuestra época. Y va a quitar la paz de la tierra. ¿Y qué va a generar? Anarquía. Va a generar que cada nación se quiera buscar la vida por su cuenta, que cada nación quiera avanzar por su cuenta, y va a haber guerra y masacres por todas partes. ¿Va a ocurrir? Por supuesto que va a ocurrir. Pero no es el fin. No es el fin. Y aparece entonces el tercer sello, el tercer jinete. Pasamos al siguiente, por favor. Y ahora viene montado en un caballo negro. El negro es el color del luto, el color de la miseria, el color de la escasez. Y este jinete que viene montado en el caballo negro lleva una balanza en su mano. Los jóvenes dirán, ¿qué es eso de una balanza? No, me tenía que haber traído una. Una balanza es dos platillos a los lados, ¿verdad? Y en medio, pues una especie de medidor. Todos los más mayores hemos manejado las balanzas cuando hemos ido a comprar, ¿no? Las romanas, los acordáis de estas romanas también. Bueno, pues este jinete trae una balanza en su mano. La balanza es el símbolo del control.
El que tiene la balanza tiene el control, no tiene que ver algo con la justicia, tiene que ver con el control de otra cosa. Y dice, había una voz que salía, este ya no lleva una espada en la mano, no lleva un arco, no hay guerra, lleva una balanza en la mano. Y sale una voz que dice, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. ¿Sabéis que con respecto a lo que se manejaba en la época, el salario de un día no daba solamente para un pan de trigo, daba para mucho más? Pero aquí se produce una inflación del 1200% con respecto a lo que era de manera natural. Pero aquí el pan de trigo o 3 panes de cebada van a costar el salario de un día. Es decir, el salario no le va a rendir a esta gente. No desperdicies el aceite de oliva y el vino. Vamos a ver qué significa esto. Lo que está diciendo Juan es que va a haber una época en que va a haber escasez de productos esenciales, como era en ese caso el trigo y la cebada. La cebada era de menor calidad que el trigo, por eso puedes conseguir un pan de trigo o 3 panes de cebada, ¿vale? Pero podía más o menos costeártelo, aunque fuera con esa inflación del 1200%. Va a haber escasez del trigo. ¿Pero por qué dice que no dañe el aceite de oliva y el vino? El aceite de oliva y el vino eran también alimentos esenciales. Y no hace falta saber mucho de agricultura para saber que el trigo y la cebada, la raíz es poco profunda, ¿verdad? Y la de la oliva y de las vides es una raíz bastante más profunda, con más seguridad y con más profundidad de la tierra, ¿no? Es fácil pensar que una sequía podía venir y hacer que el trigo y la cebada se secaran rápido, no fueran un producto a la mano, pero sí el aceite y el vino. Por lo tanto, no es difícil pensar en esto. Y tú dirás, ¿y de dónde te sacas eso? Bueno, me lo saco de algunos pasajes del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel y el libro del Levítico, pero también de lo siguiente, que voy a leeros de una de las prioridades de la ONU, de nuevo. Fijaos que dice, si no se pone el vello de punta como a mí, sea el conflicto, la guerra, dicen ellos, esto está sacado de ayer, ¿no? Sea el conflicto o el clima la causa, el resultado es el mismo: alteración de las cadenas de suministro globales y aumento de los costos para todas las personas. Estamos hablando del año 2024, no del siglo I, del año 2024. La ONU propone medidas para mitigar el impacto de la competencia geopolítica en las personas y prevenir la fragmentación de las reglas comerciales globales, las cadenas de suministro, el dinero e Internet. Así que la ONU ya sabe que pueden venir escasez de alimentos esenciales. Nos vendieron la moto, perdóname la expresión, nos vendieron la moto que con la guerra de Ucrania y Rusia pues había que subir el precio de los cereales, ¿verdad? Y a todos nos vendieron esa moto de que, ahora como... ¿Os dais cuenta de lo que estamos leyendo en el Apocalipsis y de lo que está ocurriendo hoy día? De que va a haber tal inflación de los precios, de que se va a demostrar que el sistema de comercio es un sistema injusto, se va a demostrar que los sueldos no van a servir para cubrir las necesidades básicas, nuestras necesidades básicas, de que la pobreza va a tener sus efectos en nuestro mundo, de que esa Agenda 2030 va a ser insuficiente para paliar estas necesidades, de que no va a funcionar la Agenda 2030, ya se lo anticipamos a la ONU, de que no va a funcionar. Y esto dice aquí el libro de Apocalipsis que va a afectar a 1/4 de los seres vivientes. Luego la trompeta va a afectar 1/3 y la copa va a ser ya de manera completa, ¿no?
Pero estas hambrunas que iba a haber en esta época, y que Juan menciona aquí, y que se produjeron en la época de Juan, os recuerdo un dato, os doy un dato más bien. Domiciano mandó, hizo un edicto, que había que quitar de en medio todos los olivos y las vides. Se lo dijo Domiciano. Había que quitar los olivos y las vides de en medio, porque no eran provechosas. Y dice que el ser viviente, no dañes el aceite de oliva y el vino. Después Domiciano tuvo que retirar, por presiones externas e internas, tuvo que retirar ese edicto, ¿no? Pero ella intentó quitar el aceite de oliva y el vino. ¿Y sabéis lo que escribió el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 16? ¿Alguien lo recuerda? El aceite, el vino. ¿El qué? Dilo, Manolo, dilo. Y no haya vacas en los corrales. ¿Y qué dice al final? Con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas no den, aunque los olivos no den su mantenimiento, aunque no haya todo eso, dice, aunque todo eso ocurra, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Así que el tercer jinete viene a mostrarnos el control férreo sobre el comercio injusto, la miseria, el hambre y la escasez que se va a producir en la tierra. Cuarto sello. Seguimos, Elena, al siguiente caballo. Cuarto sello de color verde pálido, color de la muerte, símbolo de la muerte. Y este cuarto sello, cuarto jinete que aparece aquí, dice que iba montado en él el jinete llamado Muerte y su compañero que era el Hades, o la tumba. Ellos tienen autoridad sobre una cuarta parte de la tierra y matan con espada, con hambre y con enfermedad. ¿Os acordáis de los tres sellos que hemos visto? El hambre, la espada, segundo sello, el hambre, tercer sello, y enfermedad, que es lo que se produce ahora, y con animales salvajes. Esto está tomado del libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, y lo que viene a decirnos este caballo es que todo lo que ha ocurrido en los tres primeros sellos se va a intensificar aún más, va a tener mucho más impacto y va a producir muerte. Muerte de un gran número de personas en la tierra, de la cuarta parte de la tierra, producido por la espada, por el hambre y por la enfermedad. Y todo va a ser consecuencia de esos tres primeros. Pero Juan 8:44. Jesús, hablando de Satanás, dice estas palabras. Os lo digo rápidamente. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y os encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Porque él ha sido asesino desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hermanos, hermanas, amigos, el diablo es asesino desde el principio. El diablo no está interesado nada más que en matar y en destruir. El diablo no va a provocar cosas bonitas. El diablo no va a producir bienestar. El diablo va a producir desastre tras desastre, caos y muerte. Pero a estos dos, a la muerte y al Hades, dice Juan, se les dio autoridad. ¿Sabéis por qué se les da autoridad? Porque Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el poder sobre la muerte y sobre el Hades. Y solamente Él controla quién pasa por la muerte y por el Hades. Así que lo que viene a decirle Juan a estos hermanos es que la muerte a la cual algunos estáis enfrentando, que algunos ya han enfrentado, está todo bajo el control de Jesucristo. No os preocupéis. Está todo controlado por Él. Porque Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Llegamos al penúltimo sello, el quinto. El quinto sello es complejo. Porque el quinto sello nos habla
de almas que están bajo el altar, las almas de todos aquellos que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Viene a decirnos que las cosas van a ir de mal en peor. Viene a decirnos que va a haber muerte prematura de personas que por ser fieles a Dios se han mantenido el tipo y han demostrado ser fieles a Dios por causa de la palabra de Dios, hemos visto aquí, y por haber sido fieles en su testimonio. El altar al que se menciona aquí, uno diría, es el altar del sacrificio. Pudiera ser, pero también pudiera ser el altar del incienso, que estaba más cerca del lugar santísimo, donde se ofrecían sacrificio de olor grato de incienso delante del Señor. Porque lo que viene a decirle a Juan básicamente es: todos que han muerto, que vosotros conocéis, porque ya en la carta de las 7 iglesias, en el mensaje de la iglesia de Pérgamo, se habla de Antipas, que murió como mártir en medio de vosotros, y como Antipas, quizá algunos más, que habían entregado su vida por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Esas almas claman desde el altar del incienso, el más cercano a la presencia de Dios, claman a Dios. Y claman a Dios como pidiendo justicia por lo que había acontecido. Pero estas almas que ve Juan aquí, de estos mártires, a mí me hacían recordar a los amigos de Daniel. ¿Os acordáis de los 3 amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3, cuando Nabucodonosor levanta aquella estatua y dice: todo el mundo tiene que rendirle tributo y honor y adoración a esta estatua que yo he levantado. Y el que no, va a ser echado al lago, al horno de fuego. Y los 3 amigos de Daniel dicen, con todo el respeto, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojáis al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Tela, Pensar que estás incumpliendo un edicto del rey Nabucodonosor y que tú le digas: mire usted, no nos vamos a inclinar, porque Dios nos puede salvar de todo. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y ahora fijaos. Pero aunque no lo hiciera, y aquí está la clave, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Y entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Mire usted, no vamos a inclinarnos delante de la escritura, porque Dios nos puede librar del horno. Pero si no quiere librarnos, que sepa usted que tampoco nos vamos a inclinar. Eso es tener agallas, ¿o no? Eso es tener valor. Porque había un precio que pagar por ser fieles. Y ellos dijeron: no nos inclinamos, no nos rendiremos. Da igual lo que ocurra, que morimos, no pasa nada. Si Dios no quiere librarnos, no pasa nada. Pero no nos vamos a rendir delante de Dios. Pero si Dios quiere, nos librará, porque Él puede hacerlo. Eso es mantenerse fiel. Y la iglesia del primer siglo debía de mantenerse fiel ante esas autoridades que demandaban, el Domiciano, como he visto antes, que demandaban que le rindieran culto, que demandaban adoración, que demandaban reconocimiento. Y ellos dicen: nosotros no podemos hacerlo, porque el único digno, como vimos en el capítulo 5, el único digno de recibir la gloria, la honra y el honor es el Cordero que está sentado en el trono, no usted, Domiciano. Así que lo que está haciendo Juan es
decirles, hermanos, hay que pagar un precio por ser fieles. Pero el que pague el precio, que sepa que va a estar cerca de Dios. El que pague el precio, que sepa que su alma va a estar cerca del trono de Dios. Y que va a clamar venganza. No venganza personal, sino venganza de pedir mantener la reputación del nombre de Dios. Mantener la reputación y el testimonio de Dios, de la palabra de Dios. Porque sería una vindicación justa. Y ellos lo que hacen, fijaos, es exponer su causa ante el tribunal más alto que pudiera haber. Versículo 10. Oh Señor soberano. Pero la gente de fuera dice que el soberano es Domiciano. Sí, muy bien, ellos dirán lo que quieran. Pero nosotros decimos que el Señor santo y verdadero es el soberano, no Domiciano. Y Él será el que juzgue correctamente. Y el sexto y último sello, que aparece aquí a partir del versículo 12, es el sello que nos habla del carácter destructivo de los tiempos finales. Es el tiempo del fin. Es el tiempo donde va a haber trastornos cósmicos. Lo hemos visto en Marcos capítulo 13. Donde el sol se va a oscurecer, donde la luna se va a volver roja como sangre, donde las estrellas de los cielos serán conmovidas. Y lo dice Jesús, los poderes cósmicos van a ser removidos también. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto de los poderes cósmicos? Porque entendemos lo del sol, entendemos lo de la luna roja. Y hoy, estos últimos años atrás, he visto todo el mundo intentando ver la luna roja. En la séptima luna ya ha llegado, porque esta es la séptima vez que aparece la luna roja. El fin está cerca y la gente está prendada de las señales. Quiere ver señales, quiere ver señales. Pero dice Jesús, no os alarméis por las señales, porque todavía no es el fin. Todo esto va a pasar, pero todavía no es el fin. Y esto que menciona aquí Juan, del sol que se oscurece, de la luna que se vuelve color sangre, que las estrellas son conmovidas. Como digo, lo menciona también Jesús en Marcos capítulo 13. Y Jesús añade eso, y los poderes cósmicos serán conmovidos. Y es la misma palabra que yo decía antes que Pablo usa para referirse a las autoridades celestiales, a los ángeles caídos, a las autoridades celestiales que existen, ¿no? Que están ahí en esa dimensión. Porque va a haber un juicio sobre las naciones, sobre la tierra, pero va a haber un juicio sobre ángeles, sobre potestades que gobiernan en lugares celestiales. No os sorprenda esto. Hay una dimensión por encima de nosotros que no vemos, que no controlamos y que tiene una esfera tal que tiene un impacto en nuestro mundo. No olvidemos esto. Daniel capítulo 10, Deuteronomio capítulo 32 nos dicen que hay ángeles a cargo de cada nación y cada nación tiene su ángel. ¿Y sabéis que nuestra España está dedicada a una deidad? Nuestra España querida está dedicada, lo digo, a la Virgen del Pilar, a la idolatría, y está dedicada religiosamente y mundialmente a una deidad extraña. Y cada nación está dedicada y está controlada por un ángel diferente. Leemos luego en Daniel capítulo 10 y Deuteronomio capítulo 32. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo? Dice que va a haber un gran terremoto, versículo 12. El terremoto es el símbolo de la visitación divina. Cuando Dios visita la tierra, siempre se habla de un terremoto. Éxodo 19, Isaías 2, Ageo 2 y Mateo 27. Mateo 27 habla de cuando Jesús muere en la cruz. ¿Y qué se produce en el momento en que Jesús clama y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Dice Mateo que se produce un terremoto. Hay una visitación divina en el momento en el que Jesús muere en la cruz. Y va a haber un juicio, como digo, sobre las naciones, sobre los poderes que las gobiernan. Se va a producir ese terremoto. Va a haber
remoción de las estrellas, movimiento de las estrellas. Va a haber un búnker, no va a haber búnker suficiente donde la gente se pueda esconder. Va a ser un pánico global, un pánico mundial, un pánico colectivo que les va a demostrar que están indefensos ante el poder de aquel que se sienta en el trono y tiene el control de toda la situación, pero no se van a arrepentir. Van a sentir miedo, como hemos visto aquí, le van a decir a la roca de la montaña: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, pero no se arrepienten. Van a tener miedo, pero no va a haber arrepentimiento. Y va a haber un tiempo de pánico colectivo donde los trastornos cósmicos que van a ocurrir, que se van a ver y que el mundo los va a percibir, pero aún así la gente no se va a arrepentir. Hebreos 12:26 dice que cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, dice Dios, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Así que, hermanos, viene el tiempo en el que todas estas cosas van a ocurrir. El primer jinete, el segundo jinete, el tercer jinete, el cuarto jinete y todo este movimiento en el cielo y en la tierra. Pero todo es juicio contra autoridades y poderes celestiales y juicio sobre este mundo. Y la ira que se va a demostrar, de la cual nosotros, dice la Escritura, que somos salvos de la ira, somos salvos de esa ira ante la cual nadie puede sobrevivir, versículo 17, va a venir sobre el mundo, pero dice un autor, que pasamos ya a la conclusión, Elena, la última diapositiva, por favor. Como conclusión, Cristo gobierna sobre un mundo en caos. Van a venir tiempos muy difíciles, muy peligrosos, pero no es el fin, hermanos. No nos asustemos, que no es el fin. Cristo gobierna en el caos. La macrohistoria, es decir, a nivel global, la microhistoria, lo que ocurre a nivel nacional, a nivel personal, y esa introhistoria en la cual tú vives, que tú experimentas, están bajo el control soberano de Dios. Así que Dios controla todo lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en tu mundo personal. Y este autor, F.F. Bruce, dice: la ira de Dios no está separada de la cruz. Podrá entenderse mejor a la luz de la cruz. Esa ira de la cual nosotros hemos sido salvos, porque Cristo pagó por nosotros. Esa ira ante la cual el mundo no podrá estar en pie, pero la iglesia podrá estar en pie delante de aquel que se sienta en el trono. Y podemos estar en pie adorándole. Así que el mensaje para la iglesia del primer siglo era: caos por todas partes, muerte por todas partes, jinetes que van a sembrar la guerra, la muerte, la subida de costes, etcétera, etcétera. Pero tranquilos, porque el Cordero tiene el control de toda la situación. En medio de tu caos y en medio del caos mundial, el Cordero tiene el control. ¿Cuál es tu caos? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es? El Cordero está en control. Cristo está en control. ¿Vamos a pasar por grandes pruebas? Vamos a pasar. No sé si la iglesia pasará por un periodo de la tribulación, si pasará por toda la tribulación. Desde nuestra comodidad decimos que no, que la iglesia va a ser llevada y que no vamos a pasar por la tribulación. Por ahí, hermanos nuestros, hoy día, siglo XXI, que están pasando por una tribulación tremenda, de muerte, de desesperación, de hambre, etcétera, etcétera. ¿Que será otra tribulación más grande la que venga? Será más grande la que venga. ¿Estará la iglesia o no estará la iglesia? Eso ya cada uno verá lo que quiera pensar delante del Señor, ¿no? Pero la iglesia hoy día está pasando por grandes tribulaciones. Que no es la gran tribulación, pero que está pasando por muy grandes tribulaciones. Y aún así, el Señor está en el trono. Está en control de toda nuestra situación. ¿El vaso está lleno? ¿Tiene agua suficiente? No, pero no está lleno. El cumplimiento de la profecía está todavía así. Le falta un poquito. Y en términos bíblicos, la profecía es
Hechos capítulo 2, por ejemplo, versículo 17, Pedro menciona lo del cielo, lo de las estrellas, lo de la luna, pero todavía no estaba cumplido. Era un cumplimiento parcial. El cumplimiento de la profecía en la Biblia es este: llegar hasta el fin, llegar hasta el borde, completo. Ahora sí está el vaso completo. Ahora sí está la profecía completa. Lo que hemos visto en esta mañana es esto, el cumplimiento completo de la profecía. Ha habido cumplimientos parciales, ha habido cumplimientos en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. Ha habido cumplimiento a lo largo del tiempo, pero el cumplimiento final y completo será cuando Dios empiece a desatar la historia y empiece a llevar a cabo todo aquello para lo cual va todo encaminado, a que todos los reinos de este mundo sean de nuestro Señor y Jesucristo. Así que, hermanos, estemos tranquilos. Vendrán problemas, vendrán tribulaciones, van a venir, pero el Señor sigue sentado en su trono. Amén.